Quiero llamar a este episodio Palanca de Presión, ya entenderán por qué. En 1987 Trump escribió un libro donde formuló las reglas de cualquier trato. Sin palanca de presión, escribió Trump, no hagas ningún trato en absoluto. Hoy, viendo como él, con ese movimiento, revocó la licencia para el petróleo iraní, golpeó a la isla de Kark y declaró que podría quedarse con esa isla para sí mismo. No ven caos ni una reacción emocional, ven exactamente el mismo esquema que él describió hace 40 años y que, según entiendo, usó durante muchos años antes de eso. Analicemos punto por punto lo que realmente está sucediendo y lo analizaremos más tarde. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo y por qué? Vamos a ver tres cosas. Primero, lo que Trump llama en su libro la principal herramienta de negociación y cómo esto se está aplicando literalmente ahora con Irán. Segundo, la táctica que los expertos llaman muchas espadas en el aire y cómo exactamente esto explica por qué Trump está hablando al mismo tiempo sobre el petróleo, el programa nuclear y el estrecho de Hormuz. Y tercero, por qué lo que parece ser una ruptura de las negociaciones en realidad puede ser parte del mismo guión que él usó en los años 80 en los acuerdos inmobiliarios. Y les digo de una vez, cerca del final del video, les hablaré de un detalle específico sobre su enfoque, que explicará por qué este giro ocurrió precisamente ahora y no dentro de un mes. Aquí también lo llamamos giro de 180 grados, ¿verdad? Es importante entenderlo. En el libro, o sea, El arte de la negociación, The Art of the Deal, Trump formula su principio principal. El principio es sumamente estricto, yo lo diría así. La palanca de presión es tu herramienta principal y sin ella no se cierra el trato. La palanca, por definición, es cuando tienes algo que la otra parte desea desesperadamente. Entonces, ¿qué es lo que Irán necesita desesperadamente en este momento? A ver si adivinan. Bueno, creo que lo adivinaron a la primera. Voy a leer exactamente lo que tienen en la cabeza, ¿sí? Irán necesita dinero, ahora mismo. Urgente. Los economistas estimaban que la licencia para vender petróleo por dólares, algo que Irán no pudo hacer durante mucho tiempo, podría traerle a Teherán un ingreso único de unos 8 o 9 mil millones de dólares. Es una buena cantidad. Y liberar alrededor de 67 millones de barriles de petróleo atascado que cargaron en barcos, en tanques petroleros, petróleo en tanques. Eso es lo que Irán quiere desesperadamente si usamos el término del libro de Trump. Y eso es exactamente lo que Trump controla. ¿Qué controla Trump? Quitó la licencia. Luego la quitó. El dólar le dio a Irán lo que necesitaba y luego lo retiró. Entonces, después de los ataques a la navegación, naturalmente, es decir, lo retiró no solo porque estaba jugando, sino porque Irán hizo algo que habíamos acordado que no haría. Un detalle importante del libro. Trump escribe directamente que no hay que tener miedo de tener varias opciones al mismo tiempo. Si un camino no funcionó, está bien, debes tener uno de reserva. Aplicado a la situación actual, esto explica por qué, al mismo tiempo que se revoca la licencia, hay presión militar sobre la isla de Kark. No son dos crisis diferentes. Es una sola palanca que se aplica desde dos lados al mismo tiempo. Simplemente al mismo tiempo. Eso es todo. Otros lo hacen de manera secuencial, pero Trump lo hace todo. Todos los demás lo hacen de manera secuencial, pero Trump lo hace en paralelo. Eso es lo que los idiotas, tontos y completos aficionados e incompetentes en negociaciones llaman el caos de las acciones de Trump. Si no entiendo lo que él hace, entonces él es un tonto. Bueno, esa es una conclusión maravillosa. Si alguien hace algo que tú no entiendes, entonces él es el tonto. Ok, bueno. Entonces, el caos, un cuerno. Así que más o menos traduje un modismo americano al ruso. Y ahora, esto es algo que casi nadie nota. ¡Casi nadie! Yo diría que hay 2 o 3 comentaristas serios que lo han mencionado de pasada. La amenaza de tomar el control de la isla de Kark no se trata de petróleo. No se trata de petróleo en absoluto. Se trata de otra cosa. Te explicaré exactamente de qué se trata en un minuto. Los investigadores de la metodología de negociación, la metodología de Trump, llaman a esta táctica poner muchas pelotas en el aire. O sea, literalmente mantener muchas pelotas en el aire al mismo tiempo. O también hacer malabares con numerosos objetos, ¿verdad?
La idea es sobrecargar las negociaciones con muchas preguntas simultáneas para que la otra parte deje de entender qué es realmente importante para ti y qué es solo moneda de cambio. Ahora se me ocurre algo. Si tuviera tiempo, les contaría una historia genial escrita por Jack London sobre cómo el capitán, creo que Cook, negociaba con los nativos sobre un tesoro que los piratas habían dejado en la isla en su momento. Él empezó a mostrar una atención excesivamente entusiasta hacia todo tipo de, digamos, medicinas, y en general no reaccionaba de ninguna manera al oro, a las monedas de oro. Como pueden imaginar, los nativos inteligentes de inmediato escondieron todo lo valioso, ¿ven?, entre las medicinas. Y las monedas de oro que Cook no necesitaba las ofrecían en grandes cantidades a cambio de cualquier cosa. Entiendo que los iraníes no son nativos, sino persas, que tienen 2000 años de experiencia en negociaciones. Bueno, los nativos también tenían una historia de negociaciones, y eran inteligentes. Y por eso escondieron lo que tanto quería ese idiota en el barco, y empezaron a darle primero cosas que no le servían, y luego, bueno, ahí hay una historia divertida. Búsquenla y léanla ustedes mismos. No se trata de eso, por así decirlo, pero el principio sigue siendo el mismo. Miren la mesa, la estructura del día de hoy. Al mismo tiempo, sobre la mesa están la licencia petrolera, el ataque a Yark, el destino del programa nuclear, la cuestión del estrecho de Hormuz y la declaración sobre la posible toma de territorio. ¿De verdad creen que vamos a tomar territorio? Si eres un analista en Teherán y tratas de entender en qué exactamente hay que ceder para que ocurra una desescalada, físicamente no puedes establecer prioridades. Porque Trump intencionalmente no te da claridad. Pero tampoco reciben claridad los periodistas de Estados Unidos y Europa, quienes por eso piensan que él es un imbécil. Entonces, mientras te concentras en el petróleo, de repente la conversación cambia hacia el territorio. Mientras preparas una respuesta sobre el territorio, el tema vuelve a ser el petróleo y la invasión, o simplemente una cascada de insultos. Para que la diplomacia funcione, a alguien como Trump en tiempos pasados lo habrían considerado un loco. Bueno, él no es diplomático, siempre dice, yo no soy diplomático, él es algo completamente diferente. Y con esto, los analistas de Irán, Europa, Rusia, Ucrania, Estados Unidos y todos los demás todavía no pueden lidiar. No pueden entender nada. Así tampoco esos tipejos que escriben notas en los periódicos estadounidenses pueden entender nada. No veo nada malo en que no puedan entender nada, siguen siendo tan tontos como siempre. Pero les aseguro desde el punto de vista de alguien que ha participado en negociaciones, no del nivel del que ustedes hablan, por supuesto, pero sí en bastantes, yo no querría tener a Trump al otro lado de la mesa porque no se le puede leer. Y una de las principales habilidades de un negociador es leer al oponente. Uno de los investigadores del estilo de Trump lo llama, como él dijo, el enfoque por roles. Trump actúa simultáneamente como un observador que evalúa los puntos débiles del oponente y como un destructor que apuesta por la imprevisibilidad y obtiene su fuerza precisamente del caos, no a pesar de él. Y aquí surge la pregunta. ¿Y hay en este libro de Trump algo sobre lo que sucede cuando la palanca deja de funcionar, cuando el oponente decide no jugar según estas reglas? Responderé en un minuto. Esto está directamente relacionado con lo que está pasando con Irán hoy en día. Así, exactamente igual. Y esto es lo que debemos entender nosotros, quienes seguimos esto no como una geopolítica abstracta, sino como una historia viva que se desarrolla en tiempo real. Lo que hoy parece una ruptura del acuerdo, según la misma lógica, puede ser parte del mismo escenario que utilizó Donald Trump en los años 80, levantarse de la mesa, crear la ilusión de un estancamiento y luego regresar con una posición de aún más presión. Déjenme contarles por qué esto no es una suposición, sino una regularidad que se deriva de lo que Donald Trump ha dicho, escrito y hecho. Aquí, literalmente, en el siguiente minuto. Entonces, ¿qué hacer cuando la palanca de presión no funciona? En el libro de Donald Trump, él escribe directamente, si el trato no se da, es más inteligente tener paciencia y esperar la siguiente oportunidad que aceptar condiciones desfavorables.
Esto distingue fundamentalmente su enfoque del de la diplomacia clásica, donde se considera que las negociaciones deben llevarse a cabo hasta el final a cualquier precio. Desde mi punto de vista, eso suena ridículo, pero el 90% de los llamados evaluadores y analistas asienten sabiamente con la cabeza y dicen, sí, él hace todo mal. Y antes de los hermanos Wright decían, no se puede. Volar con un objeto de hierro, algo pesado, más pesado que el aire, no se puede. Estar en el aire, se van a caer porque son más pesados que el aire. ¿Acaso no lo ven? Miren, tomo un objeto, lo suelto y cae. ¿Ven? Se cayó, ¿verdad? Llegaron los hermanos Wright y dijeron, bueno, no es exactamente así. En cuanto a Irán, la ruptura del acuerdo el 7 de julio, después de los ataques a la navegación el 5 y 6 de julio, encaja precisamente en esta lógica. Trump no está tratando de salvar el acuerdo a toda costa, gracias a Dios. Él simplemente dice, recupero la palanca de presión. Demuestra que puede causar más daño del que Irán puede imaginar. Y espera, luego sigue el mismo patrón. La siguiente ronda de negociaciones comenzará desde una posición en la que Irán ya ha perdido parte de lo que había logrado, perdió la licencia, perdió parte de la flota. Perdió parte del petróleo, quedó atascado en las pérdidas y se verá obligado a negociar de nuevo, pero ahora con una posición más débil. Como que consiguieron todo esto, ¿verdad? Lograron todo esto y ahora pueden avanzar, ¡pum! Y resulta que les quitaron todo eso. En realidad, es exactamente lo mismo que hacían los iraníes. Sí, los iraníes en todas las negociaciones con Estados Unidos, Europa y durante todos los 2000 años que han estado negociando. Así que ahora deben estar furiosos porque su propia táctica se volvió en su contra. Esto es fundamental. Es diferente de la diplomacia clásica de los tiempos de Obama y Biden. Bueno, por cierto, la clásica, claro, no le queda muy bien a Obama y Biden, pero bueno, ya lo dije, normal. La habitual, la de siempre, donde se apostaba por construir confianza poco a poco. Ellos dicen, mañana los vamos a matar. Y tú dices, vamos a sentarnos, a platicar, a construir confianza. Ellos dicen, está bien, de todos modos los vamos a matar. No pasa nada, no pasa nada, todo va a estar bien. Lo importante es que confíen en nosotros. Como nosotros también entendemos perfectamente que la confianza con personas cuya tarea es destruirnos no es la mejor herramienta. No es la mejor, ¿verdad? Para Trump no es una herramienta la confianza. Si confías en mí o no, no importa. Las herramientas son la asimetría del dolor. Si Irán sufre más que Estados Unidos, entonces la capacidad de presión sigue estando de nuestro lado. ¿Qué significa esto para el escenario futuro? Y señores, ustedes saben, quienes me están viendo saben que yo no soy de esos. No ando agitando los puños, no me gusta, por así decirlo, lanzarme a la guerra. Yo creo que más vale una mala paz que una buena guerra. Bueno, depende de qué tipo de paz sea en realidad. Según la lógica del libro, el siguiente paso de Trump no será negociar, no intentará volver inmediatamente a la mesa de negociaciones. Eso parecería una debilidad. Lo más probable es que haya una pausa, durante la cual hará que Irán sienta el peso de la pérdida. Y la licencia, y parte de las capacidades de exportación, y posiblemente parte de la infraestructura en Kark. Y solo después de eso, cuando el costo de continuar el conflicto para Teherán se vuelva muy doloroso, pero no insoportable, seguirá posiblemente una nueva propuesta. Probablemente en condiciones más estrictas que las que estaban en el memorándum de junio. Me imagino que la siguiente propuesta será más dura. Esa es exactamente la lógica que él describe públicamente como suya. No sé, su filosofía, su enfoque, su psicología, su manera de negociar, de llevar a cabo negociaciones. No tengas miedo de levantarte de la mesa, porque quien tiene miedo de irse ya perdió la negociación antes de que empiece. Eso es lo que siempre les decía a mis colegas. Siempre. Cuando íbamos a negociar, siempre les decía, no debemos tener miedo de irnos. Porque si tenemos miedo de irnos, ya perdimos desde el principio, antes siquiera de empezar. En resumen, lo que hoy parece una escalada militar que rompe con la lógica de la diplomacia, en realidad es la aplicación directa de los principios que Donald Trump expuso públicamente hace 40 años en su libro sobre bienes raíces en Nueva York. Palanca.
múltiples frentes de presión, disposición a levantarse de la mesa. Todo esto no es una táctica nueva, inventada para Irán en 1926. Es el mismo estilo que en los acuerdos de los años 50. Estoy seguro de que incluso antes. Sí. Simplemente ahora lo que está en juego no es un hotel, sino un país. Por muy dura que parezca la situación, ahora mismo, si esta lógica es correcta, entonces cuanto mayor sea la presión hoy, más cerca estará el momento en que las partes finalmente regresen a la mesa, solo que en condiciones mucho más favorables para Irán y Washington. Porque, muchachos, hasta el 15 de junio estábamos listos para hacerles jugadas. Y en el momento en que decidieron arruinarnos las elecciones y ponernos una traba, todo será diferente. Todo será diferente de lo que era hace un mes. Bueno, y ahora ustedes, espectadores, probablemente se pregunten, ¿y qué pasa con las elecciones? Y yo pienso que el precio de la gasolina, que sí, seguirá siendo alto, obligará a Trump a tenerlo en cuenta, a cuadruplicarlo. Casos contra el Partido Demócrata. Y si Nixon era un paria, entonces hacer 10, 20, 50 Nixons con situaciones 100 veces peores que las que hubo en Watergate. Porque todo ese material existe. Uy, cuidado con Hillary, cuidado con Obama y con todos los demás, como Comey y Brennan. Y Fauci, por supuesto. Eso es todo. Hasta luego.